Buenos días, iglesia. Es un placer poder adorar con ustedes esta mañana. Y estoy tan animado esta mañana porque empezamos una nueva serie que se llama El Rey y su Reino. Por las próximas semanas vamos a estudiar escrituras que nos hablan sobre el reino y lo que significa ser parte de este reino, la significancia de ser parte de este reino. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un lugar especial en la tierra donde el cielo y la tierra se cruzan. En el principio este lugar era el jardín del Edén, pero lamentablemente por la desobediencia de Adán y Eva, ellos fueron sacados de este lugar y nosotros ahora no tenemos acceso a este jardín, pero Dios siempre ha estado buscando a establecer su reino en medio de su pueblo aquí en la tierra. En Éxodo 19:5 Dios le está hablando a Moisés y le dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y lo que vemos aquí es que en el Antiguo Testamento siempre vemos una sombra de lo que se va a representar más adelante en Jesús. Y hay muchos pasajes que vemos en Daniel 2, en un reino que se va a establecer, y vemos todos estos pasajes en las Escrituras. Vemos cómo esta realidad se perfecciona con Jesús, en Él viniendo a la tierra. Es interesante porque cuando tú ves los evangelios, tú examinas cuidadosamente todas las enseñanzas de Jesús, todas las cosas que Él dijo, tú vas a darte rápidamente cuenta que Él está hablando del reino mucho más que cualquier otro tópico que Él enseñó, aunque está hablando del dinero, por ejemplo, está hablando también sobre el reino a la misma vez. Y vemos como una y otra vez Él habla del reino de Dios una y otra vez. La verdad es que en el principio de su ministerio vemos en la Biblia que en Mateo capítulo 4, que después que pasa lo de Juan el Bautista, que lo bautiza y se va al desierto y es tentado por el enemigo. Después de todo eso vemos aquí en Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Y aquí está Jesús. Él está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿por qué diría eso? ¿Y por qué lo dice entonces? Porque el rey Jesús ahora estaba aquí, el rey. Y él está diciendo, y estoy aquí para establecer este reino. Y él va a ser el rey. Entonces Jesús está buscando traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Él estaba tratando de buscar un reinado celestial aquí en la tierra. Él estaba buscar personas que fueran gobernados por este rey celestial aquí en la tierra. Entonces, aunque su pueblo estaba en el mundo, él no serían de este mundo. Y esto es por lo cual que Jesús buscó establecer este reino. Y entonces, por eso aquí vemos cuando Jesús habla a los discípulos y le dice cómo tienen que orar y les dicen que oren, que se vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Él estaba buscando establecer el reino aquí en la tierra, el reino de Dios, el señorío de Dios aquí en los cielos y en la tierra. Pero quiero que especialmente tomemos cuenta de las palabras que dice aquí, especialmente en el principio de este anuncio que él les dice, arrepiéntanse. Y ahora pues muchas personas ni siquiera saben lo que significa la palabra arrepentirse. Arrepentirse es sentirse mal por lo que hiciste. Como claramente eso no es la palabra arrepentimiento, el significado. ¿Verdad? Y es buenas nuevas, buenas noticias. Y entonces no es siéntete mal por lo que hiciste. No, no, no. Él está diciendo algo totalmente diferente.
Él les dice en arrepentirse, aquí significa, es la palabra, el verbo de la palabra griega metanoia. Y entonces esta palabra significa literalmente cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mente, pensar totalmente diferente. Entonces la palabra metanoia, cambiar nuestro pensamiento, que como lo hacíamos de lo que se hacía anteriormente. Entonces una cosa que tenemos que tener claro aquí no es como cambiar, que este es un cambio de mente, como que estás viendo el menú, quería número uno, no, lo voy a cambiar, ahora quiero número dos, no. No, eso no es simplístico, ¿verdad? No es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un resultado de una manera de mirar el mundo totalmente diferente, una manera de hacer las cosas diferentes, de lo que vemos alrededor no es totalmente diferente. Entonces no es un cambio de mente, de una preferencia de algo que viste, un menú o algo. Está hablando del cambio de pensamiento, de la manera que nosotros vemos, aprender a mirar el mundo diferente, totalmente diferente. Y eso es lo que significa el arrepentimiento. Eso es lo que trae el arrepentimiento, es un resultado de un cambio de mirar las cosas, de ver las cosas, de actuar. Es el cambio de hacer las cosas totalmente diferentes. Entonces, nosotros podemos llamar esta cosmovisión a una cosmovisión cristiana. Por el propósito de hoy día, la vamos a llamar una cosmovisión del reino. Y lo que quiero hablar es una cosmovisión del reino para que nosotros entendamos lo que quiero explicar. Entonces, para el propósito de esta clase, vamos a hablar de tener una cosmovisión del reino de Dios que impacta cómo miramos el mundo y el cosmos alrededor nuestro y las cosas alrededor nuestro, cómo nos miramos nosotros mismos. Entonces, todos nosotros tenemos una cosmovisión, todos nosotros. Y bueno, el cosmovisión es que lo que dice el mundo es básicamente una visión es como dice la palabra, pues una visión de ver el cosmos alrededor nuestro, las cosas alrededor de nuestro, cómo miramos el mundo alrededor nuestro. Por medio de esta cosmovisión entendemos el mundo y interpretamos los eventos del mundo, entendemos las ideas, entendemos las conversaciones que tenemos, todo depende de la manera de mirar el mundo, la cosmovisión, y esto impacta cómo miramos el mundo y cómo interactuamos con el mundo. Y, y si te pones a pensar, pues, aquellos que estaban escuchando a Jesús y sus discípulos, ellos tenían problema entendiendo las enseñanzas de Jesús. Aunque él estaba hablándoles ahí, ellos tenían problemas entendiendo lo que Jesús quería enseñar. ¿Es por qué? Era por su cosmovisión, su manera de percepción del mundo. Y cuando Jesús está hablando de traer el reino, ellos estaban como, bueno, ¿qué está hablando este tipo? Estaban pensando algo que era físico, lo que estaban mirando alrededor de ellos. Pero cuando Jesús está hablando de un reino celestial, para ellos están pensando, wow, ahora vamos a ser los reyes del mundo. Y entonces la manera, su percepción, su cosmovisión no los dejaba a ellos entender lo que Jesús estaba enseñando. Y lo que podemos aprender de esta escritura es que si nosotros tenemos una cosmovisión equivocada, nosotros podemos a veces desenfocarnos y perder lo que lo que Jesús nos quiere enseñar y lo que Él es. Y entonces es importante que nosotros examinamos nuestra visión de ver el mundo, nuestra cosmovisión y no interpretemos como lo interpreta el mundo, sino en una manera terrenal las enseñanzas de Jesús, sino que tengamos una visión, una cosmovisión del reino de Dios. No queremos ser como esta persona en el tiempo de Jesús que perdieron y no se entendieron y no lo que Jesús estaba enseñando y entendieron algo totalmente diferente de lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a ellos. No queremos nosotros perder las enseñanzas de Jesús, no queremos perder las enseñanzas, su entendimiento y lo que Él nos quiere explicar. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, aún hoy día, de que cuando nosotros estamos acercando al mundo, a la visión del mundo, lo veamos con una visión del reino, que nosotros tengamos unos ojos para ver el reino de Dios. Y entonces muchos de nosotros pues estamos viendo lo que estamos viendo hoy y usted tomó la decisión de ser un discípulo. Y nos arrepentimos
nos bautizamos y decimos Jesús el Señor, y tú estás pensando, bueno, yo dije que Jesús era mi Señor, entonces por supuesto, yo quiero ser parte del reino y mirar con los ojos del reino. Pero lo que quiero explicarte esta mañana, nosotros, todos nos arrepentimos, todos nos bautizamos, todos estudiamos la Biblia y fuimos arrepentidos, bautizados, pero no paramos de arrepentirnos porque nos bautizamos. Nosotros tenemos una vida por delante de arrepentimiento. Mientras aprendemos, mientras vemos cosas, mientras entendemos cosas, para que nosotros nos sigamos arrepintiendo. Arrepintiendo es lo mismo. Tú tienes que tomar la decisión que el día que te fuiste bautizado, que ibas a tomar la cosmovisión del reino y lo vas a tener que decidir todos los días, mirar con los ojos del reino y aplicarlo a tu vida y todo lo que tú ves alrededor tuyo. Tenemos que tomar esa decisión porque nosotros a veces nos separamos, nos desanimamos y tenemos que continuar. Tener la visión, los ojos del reino, y tenemos que acercarnos y ver las cosas, la cosmovisión del reino de Dios. Ahora pues, muchos discípulos y a veces nos distorsionamos nuestra visión del reino de Dios, y no es porque nos quitamos, entre comillas, los lentes, ¿verdad? Para no tener la visión, la cosmovisión del reino de Dios. Y yo uso esta analogía, ya lo usé anterior, pero un ejemplo, lo que escucharon, perdón, me lo voy a decir otra vez, pero mi esposa y yo, Gloria, a mí nos gusta ir al parque Liberty en Jersey City. Vamos y nos sentamos ahí y vemos el mar y vemos Staten Island y nos sentamos. Y una vez fuimos y yo me saqué los lentes y estaba mirando las cosas, pues, y raro, pero me quité los lentes. Y entonces me los puse de vuelta y me di cuenta, wow, todas las cosas se hicieron claro. Era como, wow, era como que alta definición, ¿verdad? Era como antes, que estaba casi ciego, me los puse los lentes y empecé a ver todo claramente. Y entonces, y vi cosas que mucho más claras. Y entonces este es el equivalente que te quiero decir: ponernos los lentes de la visión del reino de Dios. Vemos las cosas más claras, esa fue la intención de Cristo, pues. Entonces ponemos los lentes y vemos las escrituras, y muchas veces, ¿verdad? A veces no es que nos quitamos los lentes del reino de Dios, pero añadimos otras cosas a estos lentes. Entonces aquí me puso el lente. Ahora tengo otra cosmovisión que no es la del reino. Y tú te estás riendo de mí ahorita, ¿verdad? Y estos lentes me veo chévere con estos lentes, ¿verdad? Y representa pues una cosmovisión que no es la del reino. Por lo menos la academia. Y entonces vamos y aprendemos muchas cosas increíbles, y entonces tomamos esta información y ahora estamos orgullosos y veo esta cosa aquí, en cosas en azul que más nadie ve, y me siento bien conmigo mismo. Y entonces lo que pasa es que no es que nos quitamos los lentes del reino de Dios, sino que añadimos algo, un ejemplo académico, encima de lo que conocemos la Biblia. Y ahora lo que vemos es que está distorsionado por esta cosmovisión. Pero entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y de repente viene alguien y le añadimos otro. La política, por ejemplo. Y ahora tenemos la visión política y las ideologías políticas y lo que dice el político como un héroe. Y ahora tenemos esta cosmovisión política. No es que quitaste la del reino y la bíblica, no. Y ahora estás viendo el mundo de un punto de vista, la Biblia de un punto de vista político. Y entonces, ahora lo que estás viendo es que está distorsionado. Y no lo estás viendo claramente. No solamente lo bíblico, ahora estás viendo lo bíblico, pero por los medios, los lentes de la academia, de la política. Y entonces viene otro y se pone otros lentes, ¿verdad? Y ahora decís que espero que no se me caigan estos lentes. Y ahora este puede ser un ejemplo, lo que es conveniente para mí, la cosmovisión, lo que es conveniente para mí. Y entonces puede representar cualquier cosa que tú te quieras poner, por ejemplo. Pero esta entonces nos distorsiona también. Y entonces yo puedo estar viendo a alguien con la camisa blanca, un ejemplo, y digo, no, esa camisa es roja. Es roja, porque mis lentes son rojos y no lo estoy mintiendo. Pero
No estoy siendo orgulloso. Lo que pasa es que mi visión está distorsionada por todas las cosas que tengo encima y no me doy cuenta que estoy mirando a un mundo totalmente diferente. Y digo, estoy haciendo lo que dice la Biblia. No, pero está distorsionada porque no hemos puesto otros lentes. Y tenemos que tener cuidado, que tenemos que quitarnos esas cosas. Tenemos que ponerlos a un lado. Todos esos lentes que no es la visión, los lentes del reino, entre comillas. Podemos poner estas cosmovisiones, las tenemos que poner a un lado y ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y tenemos que recordarnos de que parte de ser un discípulo viviendo en este reino de Dios, es que Él quiere que nosotros tengamos una cosmovisión, una visión, una manera de ver el mundo de acuerdo a los ojos del reino. Tenemos que examinar lo que vemos alrededor nuestro, todo lo que está a nuestro alrededor, porque si nosotros no tenemos cuidado, nosotros podemos examinar por medio de un filtro, un ejemplo, una cosmovisión, una visión que no es el reino, no lo que Dios quiere que veamos. Entonces, un par de semanas estaba hablando y dije como los fariseos y los saduceos, aunque ellos tenían visiones diferentes de las cosas, entendimientos diferentes, ellos se unieron en un punto. Dijeron, bueno, tenemos que sacar a este Jesús. Y a veces, cosas que compiten pueden hacerse comunes. A veces puede pasar, sí. Entonces podemos tener dos cosmovisiones diferentes y pueden llegar al mismo punto. Exacto, el mismo punto exacto. Pero si son diferentes, nunca se quedan en un lugar común. Y lo que tenemos que tener cuidado es porque tú puedes tener dos como visiones diferentes y llegar y se verlas en el mismo lugar. Y dices, este es el problema es que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello. Pero cuando viene la solución, la del reino, la visión de un reino a un lugar y las maneras del mundo van a ir a un lugar totalmente diferente. Y entonces si no tenemos cuidado, nosotros vamos a seguir al mundo secular y a las multitudes en vez de seguir la visión del reino, la cosmovisión del reino de Dios que nos llama a él a seguir. Entonces hay cosas que compiten en nuestras vidas y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no solamente nos adaptemos a lo que ve el mundo, sino que nos arraigamos fuertemente a la visión del reino de Dios. Es la manera de ver el mundo por medio de los ojos del reino. La visión del reino nos va a dar soluciones del reino. Y nos va a llevar a eso, a soluciones del reino. Y entonces las soluciones del reino son totalmente diferentes y son tal vez totalmente opuestas a lo que dice el mundo. La Biblia nos llama que amar a nuestros enemigos. Eso no es lo que enseña el mundo. La Biblia nos enseña cosas que son totalmente diferentes a la cultura. Y hay veces, entonces, tenemos que tener cuidado que no dejemos que la visión del mundo se meta y distorsione la visión del reino. Como cristianos, nosotros tenemos que tener cuidado de que nosotros no estamos zarandeados, llevados por el mundo y examinamos y estamos probando todas las cosas para ver que si esto está de acuerdo, alineado con la visión, la cosmovisión del reino. Y eso se tiene que hacer, las pruebas se tienen que hacer. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender del mundo que están de acuerdo con la escritura y amén, pero hay cosas que no. Y entonces tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a seguir la visión del reino o vamos a seguir las multitudes? Y decidir, a lo que hace el mundo secular. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que examinar cómo miramos las cosas y las ideologías de este mundo. En Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Dice aquí, cuídense. Tenemos que decidir, tenemos que cuidarnos. Tenemos que asegurarnos de que no estamos dejando estas enseñanzas, estas filosofías mundanas, engañosas, que nos engañen. Otra vez dice, en el capítulo 4, dice que
No nos dejemos engañar con argumentos capciosos. Tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe con estos argumentos que parecen buenos, que nadie nos lleve, nos zarandee de aquí para allá con los principios del mundo. Porque aunque vivimos en este mundo, pero si somos parte del reino, no somos de este mundo. Y entonces no podemos tener la misma visión, pensamientos de este mundo. Y también nos dice aquí que tengamos cuidado en 2 Corintios capítulo 10, comenzando con el versículo 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son las del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo el pensamiento para que se someta a Cristo. Alguien pues que tiene la visión del reino de Dios busca las soluciones del reino. Y cualquier solución o idea que esté en contra del conocimiento de Dios es algo que ponemos de poner a un lado y tenemos que destruir. Y tenemos que ser obedientes al Rey Cristo. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, una cosmovisión del reino de Dios, tú vas a examinar y vas a buscar si esto está en contra o no del conocimiento de Dios. Y si está en contra del conocimiento de Dios, tienes que ponerlo a un lado y tienes que destruirlo y tienes que pues acabarlo y a seguir a Jesús, agarrar cualquier conocimiento y hacerlo obediente a Cristo. Y entonces por eso que somos retados, que nos aseguremos a que examinemos al mundo alrededor nuestro con los ojos del reino de Dios, porque hay muchas como visiones que van a competir con tu atención, y algunas se van a sonar chéverísimas y buenísimas, algunas se van a ver de lo mejor y en tus vidas confundidos te van a hacer sentir como, wow, esto tiene sentido más que las cosas del reino. Y aún así tú tienes que decidir cuál es la que tú vas a seguir. ¿Seguiré la visión del reino de Dios o seguiré las cuestiones seculares de este mundo? Entonces vemos, pues, la cosmovisión del reino afecta cómo vemos al mundo alrededor nuestro, pero también afecta cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Pues esta segunda parte aquí, lo que vamos a examinar, de lo que hablamos. Este es un sermón, este es un sermón solito esto aquí, pero hay algo que es particular una idea que me gustaría compartir a ti, y cómo nos vemos a nosotros mismos. Y quiero que te recuerdes que lo que le dijo Dios a Moisés, que le dijera a los israelitas, lo que leímos en Éxodos anteriormente. Les dijo, que ustedes sean mi posesión, mi tesoro, y aunque el mundo es mío, ustedes van a ser una nación de sacerdotes y una nación santa. Y entonces, como les mencioné antes, a veces vemos las cosas en el Antiguo Testamento y estas cosas son una reflexión de una sombra de lo que se convierte en Jesús. Y entonces es interesante porque Pedro utilizó esta terminología muy parecida y Dios se lo dijo a Moisés, lo que yo les leí a ustedes en Éxodo, pero también le dijo a Pedro algo parecido en Primera de Pedro capítulo 2 y este pasaje, y ya lo hemos leído y nos lo sabemos de memoria, pues, y es uno de los pasajes más interesantes de la Biblia. Y aquí vemos a Pedro en versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí, pues, dice que eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos gente escogida por Dios, linaje escogido. Somos un real sacerdocio, una nación santa. Somos un pueblo que pertenece a Dios, especiales para Dios. Pero quiero enfocarme aquí en el principio, lo que dice la escritura que dice que es real sacerdocio. Nos recuerda lo que leímos, Dios le dijo a Moisés, que es un real sacerdocio
sacerdocio, ¿verdad? Puede traducir también como un sacerdote del rey. Y entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía un sacerdote? ¿Cuál era el trabajo de un sacerdote? Se purificaban ellos primero para que ellos pudieran ir y ofrecer un sacrificio a propiciación por las personas para que la gente se conectara con Dios. Y entonces ellos eran intermediarios entre la gente y Dios. Y ahora cuando viene Jesús, Él es intermediario perfecto. Él no tenía que purificarse, porque vivió una vida ya pura. Y entonces se hizo el gran sumo sacerdote. Y entonces lo que nosotros vemos es que Él se hizo esa conexión entre nosotros y Dios. Pero aquí lo más increíble de esto es que Jesús comparte este sacerdocio con nosotros. Él quiere que nosotros también seamos sacerdotes con Él. Pero nota lo que dice aquí. Dice que es real sacerdocio. Parte de un reino. Sacerdotes del reino. Y lo que quiero que entienda este concepto es lo que hacía un sacerdote. En el latín, pues, la palabra era pontifex. Y literalmente lo que significa es que es una persona que hace un constructor de puentes. Y entonces, como cristianos, somos parte de este real sacerdocio que lo que quiere hacer es construir puentes entre la humanidad y Dios. Y como gente de Dios, no solamente nos conectamos con Dios en maneras especiales, pero también nosotros queremos ayudar a otros para que se conecten con Dios. Enseñándoles la palabra. Somos constructores de puentes que estamos buscando de conectarnos y conectar a esas personas con Dios. Y eso es el papel que nosotros tenemos para ayudar a las personas a que se conecten con Dios. Pero también lo que es cierto es que nosotros no podemos conectar con Dios desconectados y divididos con su pueblo. Esto no es un concepto que vemos en la Biblia. Pasajes que nos enseñan, que nos dice que nosotros no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano. Entonces Dios está buscando estas cosas como que cosas que trabajan juntos. Tú estás conectado con Dios, pero tienes que estar conectado también los unos con los otros. Ponte a pensar pues en Mateo capítulo 5, no vamos a leer todo este pasaje, pero vamos a hablar más sobre esto y Paris va a hacer una clase sobre el sermón de la montaña y vamos a ver en esta enseñanza que las enseñanzas del reino son más allá de lo que este mundo comprende. El mundo no lo entiende. ¿Por qué? Porque no tienen una cosmovisión del reino. Pero en Mateo capítulo 5, Jesús le está diciendo, si ustedes están presentando su ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y que ve primero qué. Reconcíliate con tu hermano y entonces después regresa y presenta tu ofrenda. Jesús dice, mira, si tú te acuerdas que tienes un problema con alguien, deja la ofrenda ahí y reconcíliate con la persona primero. Y es por eso es que es tan importante esta reconciliación entre los hermanos y las hermanas delante de los ojos de Dios. Y entonces tenemos que darnos cuenta que en nuestras relaciones no puede haber división. Nosotros tenemos que ser parte de los unos de los otros. Y parte de ser este real sacerdocio es que tú tienes que verte como que alguien está buscando hacer un puente entre el pueblo de Dios y los unos a los otros y las gentes. Y entonces por eso nosotros tenemos que vernos de esta manera, porque Dios nos ve así. Y esa es una cosmovisión del reino de quién tú eres. ¿De quién eres tú? La Biblia nos enseña que no tiene que haber divisiones entre nosotros. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser hacedores de paz, que tiene sentido, porque si hacemos puentes que unen a los unos a los otros, tenemos que ser hacedores de paz. Pero la pregunta que te hago hoy día es, ¿estás ocupado edificando puentes o estás ocupado quemando puentes? ¿Estás ocupado construyendo puentes o estás quemando puentes, destruyendo puentes con tus palabras por la tecnología que tenemos hoy día o lo que estás poniendo en el internet? ¿Estás quemando puentes con tus palabras, con lo que dispones en los medios sociales, o estás edificando puentes? ¿Estás buscando conexiones más fuertes entre hermanos y hermanas?
con tus palabras? ¿Estás buscando entendimiento? ¿O estás usando palabras a la ligera? ¿Estás siendo mundano con lo que pones en el internet? ¿No estás tomando consideración por los que están leyendo y escuchando tus palabras? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Será que yo estoy edificando puentes de conexión o estoy quemando y destruyendo las conexiones? El mundo destruye, pero nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros edificamos estos puentes por la perspectiva del reino de Dios. Y tal vez tú me estás escuchando y dices, bueno, yo tengo cuidado, yo no pongo nada en el internet, yo soy una persona que no estoy quemando los puentes. Tal vez en tu casa puede ser algo diferente. Tal vez en vez de edificar los puentes, tú estás ocupado haciendo una muralla, una fortaleza para protegerte en tus maneras de tu cosmovisión del mundo. No tienes que hablar no hablas con nadie. Y tienes tus ideas, que para que nadie te rete tus ideas, tus pensamientos. Tal vez no estás quemando el puente, pero tú no estás haciendo puentes porque estás ocupado, porque estás haciendo ¿qué? Un fuerte, una fortaleza para que nadie te hable, nadie te moleste, para que nadie tenga conversaciones incómodas contigo. Y si tienes una visión, una cosmovisión del reino, no es que edificar puentes, no fortalezas. Tenemos que examinar nosotros mismos, nuestro corazón, y es importante tener esta visión del reino, porque si tú eres un edificador de puentes, hacedor de paz, entonces vas a hacer impacto en lo que haces y en lo que dices. Y entonces, por eso nosotros tenemos que estar seguros de que estamos examinándonos a nosotros. Hermanos, hermanas, asegurémonos, tal vez ahora más que nunca, que nosotros estamos utilizando la cosmovisión, la visión del reino que Dios quiere que nosotros tengamos para que nosotros veamos al mundo, el cosmos alrededor nuestros, para que nosotros nos veamos a nosotros mismos con la perspectiva del reino de Dios, con los ojos del reino de Dios. ¿Sabes qué? El Rey Jesús nos enseña el camino. Nos enseña el camino, cómo vivir. Nos enseña con sus enseñanzas, con sus escrituras. Y nos enseña un ejemplo increíble de que todos nosotros tenemos que, por medio de su muerte y su resurrección, de que nosotros podemos tener esa reconciliación por medio de esta muerte y resurrección. Es por ese sacrificio que nosotros podemos experimentar. Tenemos esta vida del reino. Y yo oro que esta mañana, mientras nos preparamos para tomar comunión, que nosotros estemos agradecidos, que tenemos gratitud en nuestros corazones por el sacrificio que se hizo por nosotros, para que nosotros tengamos esta nueva vida, para que seamos parte del reino de Dios. Pero también oro que nosotros realmente nos veamos a nosotros como edificadores de puentes, hacedores de paz. Como esas personas que están buscando ayudar a otros que se reconcilien con Dios y los unos con los otros, para que nosotros seamos un real sacerdocio, como nos dice en Primera de Pedro, que el mundo nos vea así, que seamos estrellas que brillen, personas que están buscando realmente amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Por las próximas semanas vamos a examinar diferentes partes y enseñanzas sobre el reino, las enseñanzas del reino, cómo son diferentes, y examinar diferentes enseñanzas del reino de Dios, y que nos va a ayudar a nosotros para tener una cosmovisión del reino y no una del mundo, para que nosotros nos aseguramos de que vivamos con la visión del reino, para que seamos parte de aquellos que edifican el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros sabemos que la perfección va a venir más adelante, cuando aparezca Jesús, cuando Él regrese. Va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, y no va a haber más llanto, no más sufrimiento, no más pecado, no hay cosas no más cuentas, no pandemia, no va a haber isolación, y vamos a estar todos con Dios y los unos con los otros por la eternidad.
Pero ahora mismo, hoy día, Dios quiere que nosotros seamos parte de estos que edifican su reino aquí en la tierra, que su voluntad se haga en los cielos como se hace en la tierra, que nosotros seamos parte de aquellos que están creando ese espacio donde el cielo y la tierra se relacionan y que la voluntad de Dios se haga en medio de su pueblo. Entonces recordemos esto verdaderamente y, y vivamos de esta manera. Y entonces vamos a orar ahora. Padre Dios, te estamos tan agradecidos por Jesús que murió en la cruz por nosotros. Nosotros sabemos, Dios, que sería imposible para nosotros tener esta conexión increíble que tenemos contigo. Sabemos que sería imposible si no fuera por este sacrificio, Padre. Estamos tan agradecidos que tenemos una nueva vida, que todos nuestros pecados han sido perdonados y que nosotros nos empezamos desde cero, Padre. Y estamos tan agradecidos de que por este nuevo uh, comenzar, que somos tu gente, tu pueblo que nos amas, Dios. Y oramos con gratitud, Señor, de que tú que nos das este llamado, Padre, que seamos parte de este real sacerdocio, Señor, donde nosotros podamos responder de la manera que tú quieres que respondamos, Dios. Que veamos este llamado, Dios, y actuemos apropiadamente, Señor. Que edifiquemos puentes entre las personas y tú, y también entre los unos a los otros, Dios. Como discípulos, Padre, te amamos, estamos agradecidos por ti y por el amor que tienes por nosotros. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén. Gracias. I want Jesus, to walk with me. I want Jesus, to walk with me. All along life's pilgrim journey. Oh, I want Jesus, to walk with me. In my trial, He'll walk with me. In my trial, He'll walk with me. All along life's pilgrim journey. Oh, I want Jesus, to walk with me. In my sorrow, He'll walk with me. In my sorrow, He'll walk with me. All along life's pilgrim journey. Oh, I want Jesus, to walk with me. I love Jesus, and He loves me. I love Jesus, and He loves me. All along life's pilgrim journey. Oh, I want Jesus, to walk with me. Someday,
someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday, someday. Lord, your love has saved us. Lord, your love has saved us. Your precious blood has bathed us. Precious blood has made us. And now your message takes us. Your message takes We're us singing all around the world. all around the world. Can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah. Hallelujah. Praises heard around the world. Into all creation. Into all creation. To each and every nation. Each and every nation. Sending your salvation. Sending your salvation. Singing all around the world. All around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah. Praises heard around the world. Against the demons fighting. Against the demons fighting. Holy Spirit guiding. Holy Spirit guiding. Family we're united. Family we're united. Singing all around the world. All around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah. Praises heard around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah, hallelujah. Praises heard around